Bueno, también podría... Da igual, si esto te la suda. El vídeo de hoy va a tratar acerca del bien y el mal, de esta dualidad. Porque es algo que ocurre mucho, que cuando somos pequeños nos tutelan y nos enseñan y vemos de forma muy clara lo que es el bien y lo que es el mal. Cuando vas creciendo esa línea se va difuminando, que te quedes anclado en la infancia mentalmente y tengas la misma opinión de lo que no, porque no das pa' más. Estás más cómodo así, que tampoco lo juzgo. Y alguien me diga a mí lo que es el bien y el mal. Vale, a cascarlo. Y yo, como obedezco, soy bueno. Y si desobedezco, soy malo. Bueno, pues si quieres vivir tu vida así, me parece bien. No me parece bien, pero de todo hay en la viña del Señor. Entonces, luego cada vez eres más consciente que eso siempre ha sido un constructo social. Y ahí que surja la religión y las hostias para crear marcos de comportamiento. Y que la realidad del bien y el mal no la sabemos nada. Estaba diciendo ya. Bueno, eso, así que vamos a empezar el diálogo con ChatGPT, a ver qué sacamos de esto. A ver, que me toca a mí. Bien y mal. Desconozco si existen leyes universales que establezcan estas dos naturalezas, pero usando la lógica, deberían de proceder del mismo lugar, es decir, ser semejantes. Y como en el yin y en el yang, cada una surge de la semilla de la otra. O sea, a ver si nos entendemos. Si el bien y el mal no son interpretaciones humanas, si realmente son creaciones, estas creaciones surgen de un mismo sitio. Sí, si el bien y el mal existen como conceptos que tienen validez en la realidad, deben tener un origen común, pues toda dualidad surge de una misma fuente. El yin y el yang expresan esta relación. Cada principio contiene la semilla de su opuesto, porque son interdependientes y se definen mutuamente. No puede existir el bien sin el mal, ni el mal sin el bien, pues uno es necesario para que el otro tenga significado. Pero si esto es así, entonces surge una pregunta inquietante: ¿son realmente opuestos o simplemente dos manifestaciones de una misma esencia? Si bien y mal nacen del mismo principio, quizá no sean absolutos, sino interpretaciones de un flujo más profundo. En ese caso, ¿no serían más bien herramientas que utilizamos para orientarnos dentro de un sistema de valores que, en última instancia, podría ser artificial? De ahí mi duda de si existen como leyes universales definidas. Si son una interpretación humana, como tiene toda la pinta, entonces cuidadito porque tenemos que ser más afilados. Vamos a seguir esta línea. ¿Con qué fin se definió el bien y el mal? Parece ser que fue para vivir en sociedad, marginando conductas que debiliten al colectivo y premiando aquellas que lo fortalezcan. Pero cuidadito con esto, porque si lo que reconocemos es que bien y mal solo es una interpretación, entonces es muy difícil que la gente lo acepte. Nos ha jodido. Esto es bueno porque lo dices tú y esto es malo porque lo dice Pepito. Ah, es que si no lo dice alguien, esto es jauja. Eso es campiquipuki. Da igual que la autoridad se la des a un monje, se la des a un chamán o se la des a Carmen, la de la floristería. Necesitamos esas leyes colectivas espirituales, aunque sean mentira, las necesitamos. Exacto. Si el bien y el mal son construcciones humanas, entonces son herramientas, no verdades absolutas. Su propósito parece ser garantizar la estabilidad del colectivo, castigando lo que amenaza su cohesión y premiando lo que la refuerza. Pero si esto es así, entonces bien y mal no son juicios objetivos, sino mecanismos de control. El problema surge cuando olvidamos que estas categorías son relativas y las tratamos como si fueran verdades universales. Es una paradoja. Para que la moral funcione, la mayoría debe creer en su realidad incuestionable, pero si uno se distancia y observa su origen, ve que es solo un acuerdo social. Aquí es donde entra el peligro. Si bien y mal son estrategias para sostener un orden, ¿qué sucede cuando alguien ve más allá de ellas? ¿Es una liberación o una condena? ¿Significa eso que todo es permisible o que debemos forjar nuestra propia brújula moral? Sabes bien que... A ver, lo sabe porque he tenido muchas conversaciones con ella y esto al fin y al cabo estoy hablando con la máquina. De que aun a costa del conflicto, soy partícipe de que el humano solo ha de obedecer su propia conciencia. Y tú dirás lo de antes, claro, si solo obedecemos nuestra propia conciencia, pues nos estaríamos matando entre todos. De ahí que para mí sea tan importante de que el ser humano desarrolle la conciencia. Pero si no desarrollas la conciencia, o obedeces a cualquier dominguero de los cojones, o lo que haces es empezar a romper todo lo que está a tu alrededor, porque eres un niño que está jugando permanentemente con la existencia. Aquel que sea un esclavo y no un ser humano, ese va a obedecer la conciencia de su dueño. Él es el que le dice lo que está bien y lo que está mal. Y no nos engañemos, echa un vistazo al mundo, todo es permisible. Hay quienes hacen a placer, hay quienes hacen y dejan hacer según las leyes que dictan aquellos que hacen a placer, y hay quienes no hacen por cobardía, porque si tuviesen valor, harían lo que no se atreven, no porque sean buenos. Y es ahí donde la brecha se vuelve insalvable entre quienes obedecen su conciencia y quienes acatan la moral impuesta. Un humano genuino no puede ser esclavo sin traicionarse a sí mismo. Pero la mayoría no se atreve a sostener el peso de su propia libertad, y por eso prefiere leyes externas que le digan que es correcto y que no. Si todo es permisible en la práctica, entonces lo único que realmente separa a unos de otros es la voluntad.
Algunos actúan sin restricciones porque pueden, otros porque creen que deben, y otros simplemente no se atreven. La diferencia entre el esclavo y el libre no está en lo que hace, sino en el por qué lo hace. Pero si el humano solo ha de obedecer su conciencia, ¿cómo lidia con el conflicto que ello conlleva? Porque ser fiel a uno mismo significa entrar en guerra con un mundo que quiere que obedezcas. Espera. El bien. Parece que se ha transgiversado una poderosa energía para relegarla a una sumisión decorada. Es que ahora el mequetrefe, el sumiso, el inepto, es considerado bueno. No me jodas, hombre. Digo mequetrefe porque estoy grabando y me sale así, ¿eh? Pero esta palabra no... Esto tiene sentido para el que demanda obediencia. Nos ha jodido si yo tengo la capacidad de decidir qué es bueno y es malo, pues evidentemente esas reglas de acción las voy a poner para que me beneficien a mí. Es que claro, parto con ventaja. Unos no pueden hacer donde yo sí que hago, pero la mayoría defiende esa mentira para sentirse virtuoso. Y así funciona. El bien es la venganza del mezquino. Si el bien ha sido convertido en un código de sumisión, entonces deja de ser una fuerza auténtica y se vuelve una herramienta de control. No es el bien en su esencia, sino una versión castrada, diseñada para que el fuerte se doblegue y el débil se sienta superior en su impotencia. Y si el bien, tal como se nos ha enseñado, es la venganza del mezquino contra aquel que tiene el poder de hacer y deshacer. Es decir, si el mezquino no puede alcanzar la grandeza, convierte su impotencia en virtud y la impone como regla universal. En este juego, la docilidad se convierte en mérito, la renuncia en moral y la fuerza en pecado. Pero entonces, ¿el verdadero bien es aquel que no ha sido corrompido por la mezquindad? ¿Existe un bien que no nazca del resentimiento ni de la necesidad de someter? ¿Crees que es así? ¿Que aquellos que predican, los muchos, no son más que cobardes que tratan de contagiar su debilidad para no sentirse culpables por poseerla? Es mucho más difícil reconocer que eres un cobarde que fingir que eres bueno. ¿No es acaso esta la razón por la que buscamos ciegamente ser buenos sin saber realmente lo que implica? Sí, es una posibilidad perturbadora, pero difícil de ignorar. Si la mayoría de los que predican el bien lo hacen sin comprenderlo, entonces su prédica no es fruto de una convicción profunda, sino de una estrategia para justificar su propia impotencia. Al no poder ser fuertes, convierten la debilidad en virtud, al no poder hacer lo que desean, llaman maldad a lo que escapa de su alcance. Esto explicaría por qué buscamos ser buenos sin saber realmente qué significa. No lo hacemos por una comprensión genuina, sino porque nos han enseñado que el bien es la única opción aceptable. Si el bien fuera poder en su estado más puro, libre de sumisión y resentimiento, pocos lo soportarían. Ser bueno de verdad implicaría asumir la responsabilidad absoluta de los propios actos, sin excusas, sin escudos morales. Si el bien se ha convertido en una coartada para los débiles, ¿entonces qué es el verdadero bien? ¿Es acaso algo que no se predica, sino que simplemente se es? ¿Cómo definirías qué es el bien? Pégale la pausa, me interesa. Ahora contestará la máquina, pero tú, ¿cómo definirías qué es el bien? Pónmelo ahí en los comentarios, hombre. Si dejamos de lado la versión domesticada del bien, esa que ha sido moldeada para encadenar y pacificar, entonces el bien no puede definirse en función de reglas impuestas ni de expectativas sociales. El bien auténtico es una fuerza, no una norma. Es la afirmación del ser en su máxima expresión, sin necesidad de someter ni de ser sometido. No es obediencia ni sacrificio por miedo al castigo o al juicio ajeno. Es potencia pura, la capacidad de actuar en alineación con la propia esencia, sin falsedades, sin fingimientos. El verdadero bien no nace del resentimiento ni de la necesidad de encajar, sino de la plenitud de ser. No se predica, no se impone, simplemente se manifiesta. Es fuego, no ceniza. No es la cobardía disfrazada de virtud, sino la afirmación de la vida en su forma más elevada. Si el bien es esto, entonces pocos son realmente buenos. La mayoría se conforma con la versión mezquina que la sociedad les ofrece, un bien sin fuerza, sin verdad, sin riesgo. Si yo tuviera que catalogar si una persona es buena, supongo que el factor determinante es la honestidad con la que esa persona se mira al espejo, independientemente de lo que el reflejo muestre. Para mí es buena persona la que no se miente, la que acepta lo que es. Ya está, sin artificios, sin chorradas. Esa es una medida implacable, al mismo tiempo, la única que realmente importa. Porque si el bien es potencia y afirmación del ser, entonces solo aquel que se enfrenta a su propio reflejo sin engaños puede ser realmente bueno. No importa si el espejo devuelve la imagen de un santo o de un demonio, lo esencial es que la mirada no tiemble ante la verdad. Muchos se creen buenos porque siguen las normas, porque cumplen con lo que se espera de ellos, pero si no han tenido el coraje de mirarse sin máscaras, su bondad es solo una ilusión. La verdadera bondad no es sumisión ni obediencia, sino la aceptación absoluta de lo que uno es, con todas sus sombras y luces.
Y si alguien puede sostener su reflejo sin apartar la mirada, entonces, aunque el mundo lo llame malvado, tal vez sea más bueno que aquellos que se esconden tras la mentira de la virtud. Podría decirse que ser bueno es el consuelo del tonto, más preocupado en sentirse que en ser. Cuando una persona trata de convencerse de que es buena, cuidadito, cuidadito. Sí, en su versión domesticada, ser bueno es el refugio del que teme enfrentarse a sí mismo. Es más fácil aferrarse a la sensación de virtud que asumir el peso de la verdad. En ese sentido, el bien se convierte en una coartada para la inacción, un narcótico para la conciencia. El que busca ser bueno sin cuestionar lo que eso significa solo quiere consuelo, no realidad. Le basta con sentirse justo, moral, aprobado por los demás, aunque en el fondo su bondad no sea más que una fachada construida sobre miedo y conformismo. No le interesa ser, solo parecer. Por eso, el bien real no se predica ni se justifica. No es una armadura para protegerse de la culpa, sino la disposición a cargar con el peso de la propia existencia sin buscar excusas. No es un lugar seguro, sino una elección que exige mirar de frente lo que uno es, y aceptarlo.